Jesús de Nazaret y los filósofos estoicos de la antigua Grecia y Roma. Imagina un encuentro entre estas dos figuras influyentes de la historia. ¿Qué pasaría si sus mundos se cruzaran? ¿Podríamos encontrar paralelismos en sus enseñanzas? ¿Es posible que Jesús haya sido un estoico sin saberlo? Quédate con nosotros para descubrirlo, pero antes de empezar, tomémonos un momento para imaginar. Jesús, el hombre que predicó el amor y la compasión en las tierras polvorientas de Judea, y los estoicos, filósofos que meditaban sobre la virtud y el autocontrol en las plazas bulliciosas de Atenas y Roma. Dos mundos separados por culturas y siglos, pero unidos en su búsqueda del bien supremo. Hoy exploraremos cómo estos dos mundos se entrelazan, desde las enseñanzas sobre la virtud y el autocontrol hasta el desapego del mundo material y el amor al prójimo. Vamos a ver cómo las enseñanzas de Jesús se comparan con las ideas de Marco Aurelio, Séneca y Epicteto. Pero eso no es todo. También escucharemos lo que piensan los expertos contemporáneos sobre estas similitudes. ¿Estás de acuerdo en que Jesús y los estoicos compartieron una visión común de la vida? ¿O crees que las diferencias son demasiado grandes para ignorarlas? Son preguntas que iremos resolviendo durante el video, pero la que más me genera intriga es ¿qué hubiera pasado si Jesús y Marco Aurelio se hubieran encontrado y debatido sobre el significado de la virtud? Así que prepárate para una travesía intelectual que desafiará tus percepciones y te hará reflexionar. Porque hoy nos sumergimos en la pregunta: ¿fue Jesús estoico? Sin más preámbulos, empecemos. El origen del estoicismo. Para entender la conexión entre Jesús y el estoicismo, primero debemos viajar al corazón de la antigua Grecia. Imaginen las bulliciosas calles de Atenas, donde los ciudadanos debatían apasionadamente sobre filosofía y política. Fue aquí, en este vibrante centro intelectual, donde nació una de las escuelas filosóficas más influyentes de la historia, el estoicismo. Todo comenzó con Zenón de Citio, un comerciante convertido en filósofo que llegó a Atenas después de un naufragio. Zenón encontró refugio en la filosofía y bajo la influencia de Sócrates y otros pensadores fundó su propia escuela en el pórtico pintado de Atenas, conocido como la Stoa Poikile. De aquí proviene el nombre estoicismo. Zenón enseñaba que la virtud, la sabiduría y el autocontrol eran las claves para una vida feliz. Según los estoicos, el universo estaba regido por una razón universal o logos, y la mejor manera de vivir era alinearse con este orden natural. A través de la disciplina y la indiferencia ante el placer y el dolor, los estoicos creían que podían alcanzar la verdadera libertad y paz interior. Entre las enseñanzas más destacadas de Zenón se encuentran ideas que resuenan incluso hoy. La felicidad no consiste en adquirir y disfrutar, sino en no desear nada, y el hombre sabio no sufre por cosas que no puede controlar. Tras la muerte de Zenón, sus enseñanzas fueron adoptadas y adaptadas por otros grandes pensadores. Marco Aurelio, el emperador filósofo, y Séneca, el tutor de Nerón, llevaron el estoicismo a nuevas alturas, aplicándolo a sus vidas y legados. Marco Aurelio, a pesar de ser el hombre más poderoso de su tiempo, encontró en el estoicismo un refugio de serenidad y propósito. En su obra Meditaciones, nos deja reflexiones profundas sobre la vida y el liderazgo. Por otro lado, Séneca, a través de sus cartas y ensayos, ofreció consejos prácticos sobre cómo vivir virtuosamente en un mundo caótico. El estoicismo no es solo una reliquia del pasado. Hoy en día, sus principios siguen inspirando a muchos, desde líderes empresariales hasta personas comunes en busca de una vida más equilibrada. Pero ¿cómo se conectan estas enseñanzas con las de Jesús? ¿Podrían haber influido en su mensaje o son simplemente paralelismos coincidentes? ¿Cómo habría sido el mundo hoy si Zenón de Citio nunca hubiera fundado la escuela estoica en Atenas? Jesús y sus enseñanzas. Ahora que hemos explorado el origen del estoicismo, es hora de viajar a la antigua Judea, una tierra llena de historia y espiritualidad. Aquí, hace más de 2000 años, un hombre llamado Jesús de Nazaret comenzó a compartir un mensaje que cambiaría el mundo para siempre. Jesús, un humilde carpintero de Nazaret, no solo predicaba en sinagogas, sino también en colinas, a orillas del mar y en las calles. Sus enseñanzas atrajeron a multitudes, maravilladas por su sabiduría y su capacidad de realizar milagros. Pero ¿qué fue lo que realmente enseñó Jesús?
Sus enseñanzas están registradas en los Evangelios del Nuevo Testamento. Jesús habló del amor incondicional, la compasión, el perdón y la importancia de la fe. Pero más allá de estos principios, Jesús también nos dejó profundas lecciones sobre cómo vivir una vida plena y virtuosa. A través de parábolas, Jesús enseñó sobre el amor al prójimo y la misericordia. En la parábola del buen samaritano, nos muestra que el amor y la compasión deben extenderse a todos, sin importar su raza o religión. Y en la parábola del hijo pródigo, nos enseña sobre el perdón y la redención. Jesús también habló sobre la importancia de la humildad y la entrega total a Dios. Enseñó a sus seguidores a ser como niños, humildes y confiados, y a no preocuparse por las riquezas materiales, sino a buscar primero el reino de Dios y su justicia. Los milagros de Jesús no solo demostraban su divinidad, sino que también reforzaban sus enseñanzas. Al calmar la tormenta, mostró a sus discípulos la importancia de la fe sobre el miedo. Al resucitar a Lázaro, les enseñó sobre el poder de la vida eterna y la esperanza en la resurrección. En sus últimos días, Jesús reforzó su mensaje de amor y sacrificio. En la última cena, instituyó el mandamiento de amarnos unos a otros como Él nos ha amado. En el jardín de Getsemaní, oró fervientemente, mostrando su humanidad y su total entrega a la voluntad de Dios. La crucifixión y resurrección de Jesús son el corazón de sus enseñanzas. A través de su sacrificio nos muestra el amor más grande y con su resurrección nos da la esperanza de la vida eterna. Estos eventos no solo son fundamentales para la fe cristiana, sino que también resaltan las virtudes del amor, el sacrificio y la esperanza. Las enseñanzas de Jesús siguen inspirando a millones de personas en todo el mundo. Sus palabras nos llaman a vivir con amor, compasión y humildad, y a buscar una relación profunda con Dios. Te dejo esta pregunta para reflexionar. ¿Cómo interpretarías la famosa enseñanza de Jesús sobre amar a tu prójimo como a ti mismo desde una perspectiva estoica? Similitudes profundas, virtud y autocontrol. Hemos explorado el origen del estoicismo y las enseñanzas de Jesús. Ahora, entremos en las similitudes profundas que estos dos mundos comparten, comenzando con la virtud y el autocontrol, dos conceptos fundamentales tanto para los estoicos como para Jesús. Para los estoicos, la virtud era la máxima aspiración. Marco Aurelio, el emperador filósofo, dedicó su vida a practicar y escribir sobre la virtud. En su obra Meditaciones, nos deja joyas de sabiduría como en la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Este énfasis en la virtud como camino hacia la verdadera felicidad se refleja en su liderazgo y en su vida diaria. De manera similar, Jesús enseñó sobre la importancia de vivir una vida virtuosa. En el Sermón del Monte, sus palabras resuenan con un llamado a la pureza de corazón y la rectitud. Jesús dijo: «Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados». Aquí, la virtud no es solo un ideal, sino una promesa de plenitud. El autocontrol es otro pilar compartido. Para los estoicos, dominar las pasiones y mantener la ecuanimidad ante las adversidades era esencial. Epicteto, uno de los grandes maestros estoicos, decía: «No es lo que te sucede, sino cómo reaccionas a ello lo que importa». Esta filosofía invita a una vida de paz interior, sin ser perturbados por las circunstancias externas. Jesús también demostró un extraordinario autocontrol, especialmente cuando fue tentado en el desierto. Durante 40 días rechazó las tentaciones del diablo, mostrando su firmeza y su compromiso con la voluntad de Dios. Su ejemplo nos enseña a resistir las tentaciones y a mantenernos firmes en nuestra fe y valores. Séneca, otro gigante del estoicismo, argumentaba que la verdadera libertad se encuentra en el autocontrol. Decía: «Nadie puede llevar una vida verdaderamente feliz si solo se preocupa de lo que le pasará». Para Séneca, la virtud y el autocontrol eran inseparables. Vivir virtuosamente significaba vivir con autodisciplina y resistencia frente a las tentaciones y desafíos. En nuestras vidas modernas, estas enseñanzas de virtud y autocontrol siguen siendo relevantes. Tanto si enfrentamos estrés en el trabajo como problemas personales, la práctica del autocontrol y la aspiración a la virtud nos pueden ayudar a navegar por la vida con serenidad y propósito. Entonces, ¿cómo podemos integrar estos principios en nuestra vida diaria? ¿Qué podemos aprender de Jesús y los estoicos sobre vivir con virtud y autocontrol?
Al examinar estos paralelismos vemos que, aunque provinieron de contextos muy diferentes, ambos enseñaron que la clave para una vida plena y significativa reside en la virtud y el autocontrol. Al final, tanto Jesús como los estoicos nos invitan a vivir una vida de propósito, guiados por la virtud y el autocontrol. Nos llaman a ser mejores versiones de nosotros mismos, a superar nuestras debilidades y a vivir con integridad. La pregunta que queda es, ¿estamos dispuestos a aceptar este desafío y caminar por este noble camino? Con estas reflexiones en mente, avancemos para explorar cómo ambos, Jesús y los estoicos, veían el desapego del mundo material. ¿Qué nos enseñan sobre la verdadera libertad y la felicidad? El desapego del mundo material, Jesús y Marco Aurelio. Hemos hablado de virtud y autocontrol, pero ahora nos adentramos en una lección igualmente poderosa: el desapego del mundo material. Este concepto fue vital tanto para Jesús como para Marco Aurelio, y sus enseñanzas en este ámbito nos invitan a reflexionar profundamente sobre nuestras propias vidas. Jesús enseñó que el verdadero valor no reside en las posesiones materiales. En el Evangelio de Mateo dice: «No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo». Esta enseñanza nos invita a enfocarnos en lo eterno, en lugar de en lo efímero. Marco Aurelio, aunque era uno de los hombres más poderosos y ricos de su tiempo, también entendió la futilidad de las riquezas. En Meditaciones escribe: «La riqueza no consiste en tener grandes posesiones, sino en tener pocas necesidades». A través de sus reflexiones, Marco Aurelio nos muestra que la verdadera riqueza se encuentra en la simplicidad y el control sobre nuestros deseos. En nuestra sociedad moderna, estamos constantemente bombardeados con la idea de que más es mejor. Más dinero, más cosas, más éxito. Pero tanto Jesús como Marco Aurelio nos desafían a repensar esta mentalidad. Nos preguntan, ¿estamos realmente más felices con más cosas? ¿O encontramos una paz más duradera en la simplicidad y el desapego? Jesús contó la historia del joven rico que se acercó a él buscando la vida eterna. Cuando Jesús le dijo que vendiera todo lo que tenía y lo siguiera, el joven se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Esta historia subraya el desafío del desapego. No es fácil, pero es esencial para quienes buscan una vida más espiritual y significativa. Marco Aurelio, en medio de sus deberes como emperador, también encontró momentos para reflexionar sobre la transitoriedad de la vida y las posesiones. Sus escritos nos muestran que, a pesar de su posición, valoraba la tranquilidad interior y el desapego por encima del poder y las riquezas. Hoy en día, muchos encuentran inspiración en estas enseñanzas al adoptar estilos de vida más simples. El minimalismo y la búsqueda de experiencias significativas sobre cosas materiales reflejan esta antigua sabiduría. Vivir con menos no solo es posible, sino que puede ser profundamente liberador y enriquecedor. Además, tanto Jesús como Marco Aurelio nos enseñan que el verdadero valor se encuentra en cómo tratamos a los demás. El desapego del mundo material no es solo para nuestra paz interior, sino también para ser más generosos y compasivos con los que nos rodean. Jesús dijo: «Es más bienaventurado dar que recibir», y Marco Aurelio escribió sobre la importancia de la benevolencia y la comunidad. Entonces, ¿qué podemos aprender de Jesús y Marco Aurelio sobre el desapego del mundo material? Nos muestran que, al liberar nuestras vidas de la tiranía de las cosas, podemos encontrar una mayor paz, propósito y conexión con lo que realmente importa. Al final, tanto Jesús como Marco Aurelio nos invitan a vivir de manera más consciente, más libre y más plena. Te dejo esta pregunta para que reflexiones cómo aplicarían hoy Jesús y Marco Aurelio sus principios de desapego material en un mundo obsesionado con el consumo. Ahora, con estas reflexiones en mente, avancemos para explorar cómo el amor al prójimo y el bien común unieron a Jesús y a Séneca en sus enseñanzas. Cómo nos llaman a vivir no solo para nosotros mismos, sino para el bien de todos. Sigue con nosotros para descubrirlo, pero antes, quiero que nos dejes en los comentarios tu percepción. ¿Crees que Jesús fue estoico? También, si este contenido te está generando valor, dale me gusta y suscríbete a nuestro canal Estoicismo Contigo.
tenemos mucho contenido valioso que entregarte. Continuemos. El amor al prójimo y el bien común, Jesús y Séneca. Jesús, en sus palabras y acciones, ejemplificó el amor incondicional hacia todos. En el Evangelio de Juan dice: «Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado». Jesús no solo predicó sobre el amor, sino que lo demostró al sanar a los enfermos, alimentar a los hambrientos y acoger a los marginados. Su vida fue un testimonio del amor sacrificial y la compasión sin límites. Séneca, aunque vivió en una sociedad muy diferente, también valoró profundamente el bien común y la ayuda mutua. En sus cartas a Lucilio, escribe: «Ningún hombre es tan capaz de ayudar a los demás como aquel que ha superado sus propios temores y deseos». Para Séneca, la filosofía no era solo un ejercicio intelectual, sino una guía práctica para vivir en armonía con los demás y contribuir al bienestar de la comunidad. Una de las parábolas más poderosas de Jesús es la del buen samaritano. Aquí, un hombre herido es ignorado por los líderes religiosos de su tiempo, pero es ayudado por un samaritano, alguien considerado un enemigo por los judíos. Jesús concluye: «Ve y haz tú lo mismo». Esta enseñanza nos llama a amar y cuidar de los demás sin importar sus diferencias. Séneca, por su parte, defendía la empatía y la benevolencia como pilares de la vida virtuosa. Afirmaba que los seres humanos deben ayudarse mutuamente, diciendo: «La naturaleza nos ha dado un parentesco común, y ese parentesco es la base de la benevolencia». En sus escritos, enfatiza que la verdadera grandeza se encuentra en el servicio a los demás. En nuestro mundo actual, estas enseñanzas de amor y servicio son más relevantes que nunca. Desde actos de caridad hasta movimientos sociales vemos cómo el espíritu de Jesús y Séneca vive en aquellos que trabajan por el bien común y el amor al prójimo. Tanto Jesús como Séneca nos enseñan que el verdadero poder y satisfacción no se encuentran en la riqueza o el estatus, sino en el amor y el servicio a los demás. Nos desafían a ver más allá de nuestras propias necesidades y a comprometernos con el bienestar de nuestras comunidades. Jesús dijo: «Amarás a tu prójimo como a ti mismo». Séneca escribió: «Trata a tu inferior como te gustaría que tu superior te tratara». Estas palabras, aunque pronunciadas en contextos diferentes, resuenan con una verdad universal sobre la importancia del amor y la compasión. Al final del día, tanto Jesús como Séneca nos invitan a una vida de mayor propósito y alegría a través del amor al prójimo. Nos muestran que, al poner el bienestar de los demás por encima del nuestro, encontramos una satisfacción más profunda y duradera. Entonces, ¿cómo podemos aplicar estas enseñanzas en nuestras vidas diarias? ¿Cómo podemos amar y servir a los demás en un mundo que a menudo nos incita a ser egoístas? Al reflexionar sobre las enseñanzas de Jesús y Séneca, encontramos que el amor y el servicio no solo benefician a otros, sino que también nos transforman a nosotros mismos, haciéndonos más humanos y completos. Con estas reflexiones en mente, avancemos para explorar las diferencias en creencias y prácticas entre Jesús y Epicteto. ¿Qué los distingue y cómo podemos aprender de sus perspectivas únicas? Diferencias en creencias y prácticas, Jesús y Epicteto. Jesús, el carismático predicador de Galilea, centró su mensaje en la relación íntima con Dios. Sus milagros, parábolas y enseñanzas estaban llenos de referencias al reino de Dios, a la fe y a la salvación. Para Jesús, la fe en Dios era el núcleo de una vida significativa y la clave para la salvación eterna. Epicteto, por otro lado, era un filósofo estoico que creía en la autosuficiencia y la razón como guías fundamentales de la vida. Como esclavo liberado, Epicteto enseñó que la verdadera libertad proviene del control sobre nuestras propias mentes y percepciones, más que de cualquier circunstancia externa. Para él, la filosofía era una herramienta para alcanzar la paz interior y la libertad personal. La oración era central en la vida de Jesús. En momentos de gran desafío, como en el jardín de Getsemaní, Jesús buscaba fortaleza y guía a través de la oración, demostrando una dependencia total en Dios. Sus enseñanzas enfatizaban la importancia de confiar en Dios en todas las circunstancias, encontrando en Él la fuente de toda fuerza y dirección. Para Epicteto, la fortaleza no venía de un poder divino, sino de la razón y el autocontrol. Enseñaba que no son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre las cosas.
Este enfoque en la autodisciplina y la aceptación racional de la realidad como es, sin depender de fuerzas externas, contrasta con la dependencia espiritual que Jesús promovía. Jesús predicó el amor incondicional y el perdón, incluso hacia los enemigos. Enseñó a sus seguidores a poner la otra mejilla y a amar a sus enemigos, destacando la importancia del amor y la misericordia como reflejo del amor divino. Estas enseñanzas eran radicales y transformadoras, llamando a una ética de compasión y gracia. Epicteto, aunque también valoraba la virtud, ponía un énfasis mayor en la fortaleza interior y la aceptación del destino. Su enseñanza de la ataraxia, la imperturbabilidad, animaba a los individuos a aceptar lo que no pueden cambiar y a concentrarse en controlar sus propias reacciones y pensamientos. Su filosofía estaba más orientada hacia la autoconservación emocional y la resistencia estoica. Aunque Jesús y Epicteto compartían una ética de vida virtuosa, sus caminos y metas eran diferentes. Jesús invitaba a sus seguidores a una relación personal con Dios, fundamentada en la fe y el amor. Epicteto, en cambio, animaba a sus discípulos a encontrar la paz a través del control racional y la aceptación de la naturaleza del mundo. En la actualidad, estas diferencias siguen siendo objeto de debate y reflexión. La espiritualidad y la razón ofrecen caminos distintos hacia la plenitud, y cada uno tiene su propio atractivo y desafíos. ¿Es mejor confiar en una fuerza divina o en la fortaleza interior, o quizás una combinación de ambos? En resumen, tanto las enseñanzas de Jesús como las de Epicteto ofrecen valiosas lecciones para nuestra vida cotidiana. Nos enseñan a vivir con propósito, a buscar la virtud y a enfrentar los desafíos con valentía y sabiduría. La elección de qué caminos seguir o cómo combinarlos queda en nuestras manos. Ahora, con estas reflexiones en mente, avancemos para explorar las diferencias clave en teología y perspectiva del mundo entre Jesús y los estoicos. ¿Cómo influyen estas diferencias en nuestra comprensión de la vida y el universo? Diferencias claves, teología y perspectiva del mundo. Hasta ahora hemos explorado cómo Jesús y los estoicos compartían enseñanzas sobre la virtud y el autocontrol, así como algunas diferencias en sus creencias y prácticas. Ahora, entremos en un territorio más profundo: las diferencias clave en teología y perspectiva del mundo entre Jesús y los estoicos. Si has llegado hasta aquí y te está gustando nuestro contenido, dale me gusta y suscríbete a nuestro canal. A la vez, activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos. ¡Sigamos! La teología, o la visión de lo divino y su relación con la humanidad, es una diferencia fundamental entre Jesús y los estoicos. Para Jesús, la relación con Dios es personal y directa. Enseñaba que Dios es un Padre amoroso, que se preocupa por cada individuo y que busca una relación íntima con sus seguidores. En el Evangelio de Mateo, Jesús dice: «Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre». Esta oración no solo es una muestra de devoción, sino una invitación a una relación cercana y amorosa con Dios. Jesús describía a Dios como un ser personal y benevolente, que escucha nuestras oraciones y se preocupa por nuestras vidas. Por otro lado, los estoicos veían el universo de una manera diferente. Para ellos, el cosmos estaba gobernado por una razón divina y universal, conocida como el Logos. Esta fuerza impersonal y racional daba orden al universo, y la mejor manera de vivir, según los estoicos, era alinearse con esta razón universal. Epicteto decía: «No pidas que las cosas sucedan como deseas, sino desea que sucedan como suceden, y tu vida transcurrirá serenamente». Esta aceptación del destino y la confianza en la racionalidad del Logos contrastan con la perspectiva personal y relacional de Jesús. Estas diferencias teológicas también influyen en cómo cada tradición ve el sufrimiento y el propósito de la vida. Jesús enseñaba que el sufrimiento podía tener un propósito redentor y que la fe en Dios podía traer consuelo y esperanza. En el Evangelio de Juan dice: «En el mundo tendréis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo». Este mensaje ofrece una promesa de victoria y consuelo a través de la fe. Para los estoicos, el sufrimiento era una parte inevitable de la vida, algo que debía ser aceptado con ecuanimidad. Marco Aurelio escribió: «Si estás perturbado por algo externo, el dolor no se debe a la cosa en sí,
sino a tu estimación de ella. Y esto tienes el poder de revocar en cualquier momento. Este enfoque en la autogestión del sufrimiento enfatiza la autonomía y la racionalidad del individuo. Además, la perspectiva del mundo y el propósito final de la vida también difieren significativamente. Jesús habló del reino de Dios como un destino final y una realidad presente que transforma vidas. Enseñaba que la vida eterna en comunión con Dios era el propósito último de la existencia humana. Para los estoicos, el propósito de la vida era vivir en armonía con la naturaleza y el logos, alcanzando la virtud y la tranquilidad interior. La vida virtuosa en sí misma era el fin último, sin la promesa de una vida después de la muerte. La satisfacción y la paz se encontraban en la aceptación y la sabiduría. Estas diferencias no solo destacan las distintas maneras de ver el mundo, sino que también ofrecen a las personas modernas diversas herramientas para enfrentar los desafíos de la vida. La fe y la esperanza en un Dios personal, frente a la aceptación racional del destino y la búsqueda de la virtud, representan dos enfoques poderosos para vivir una vida plena y significativa. Al reflexionar sobre estas diferencias, podemos aprender a integrar lo mejor de ambos mundos. La fe y la razón, la esperanza y la aceptación pueden coexistir y enriquecer nuestras vidas de maneras inesperadas. La elección de qué caminos seguir o cómo combinarlos depende de nuestras propias creencias y experiencias. Ahora, con estas reflexiones en mente, te dejo esta pregunta para que profundices tu reflexión. ¿Cómo reconciliarías las diferencias entre la teología de Jesús y la filosofía práctica de Epicteto en la vida diaria? ¿Qué opinan de estas similitudes los referentes contemporáneos? Hemos explorado las profundas similitudes y diferencias entre Jesús y los estoicos a lo largo de la historia. Ahora, es momento de mirar hacia el presente y escuchar qué opinan los referentes contemporáneos sobre estas enseñanzas y cómo impactan en nuestro mundo moderno. Líderes religiosos, filósofos y pensadores contemporáneos encuentran fascinantes paralelismos entre las enseñanzas de Jesús y los principios estoicos. Ambas tradiciones enfatizan la virtud, el autocontrol y la compasión como pilares para una vida plena y ética. Un filósofo contemporáneo que podría expresar ideas similares es Charles Taylor. Taylor es conocido por su trabajo en filosofía política y ética, donde ha explorado temas como la ética de la autenticidad y la búsqueda de una vida ética significativa en contextos modernos. Su enfoque interdisciplinario y su interés en la moralidad y la ética podrían resonar con la idea de cómo diferentes tradiciones éticas, como las enseñanzas de Jesús y los principios estoicos, pueden complementarse y enriquecer nuestra comprensión ética contemporánea. En foros académicos se debate cómo estas enseñanzas pueden aplicarse en la vida moderna, desde la gestión empresarial hasta la ética personal. Los principios de amor al prójimo, autodisciplina y sabiduría práctica encuentran eco en aquellos que buscan un enfoque integral para vivir mejor. Un líder religioso contemporáneo que podría expresar ideas similares es el Papa Francisco. Él ha hablado ampliamente sobre la importancia del amor incondicional, el perdón y la construcción de puentes entre diferentes culturas y creencias. En varios discursos y encíclicas, el Papa Francisco ha enfatizado la necesidad de practicar la compasión y la reconciliación como fundamentos éticos y espirituales para enfrentar los desafíos globales y promover la paz. En el ámbito del activismo social y comunitario, vemos cómo tanto cristianos como seguidores de la filosofía estoica se unen para abordar problemas urgentes como la justicia social y la igualdad. Estas enseñanzas no solo inspiran reflexión, sino acción transformadora. Un empresario contemporáneo que podría expresar ideas similares es Ray Dalio, fundador de Bridgewater Associates. Ray Dalio es conocido por su enfoque en principios de vida y gestión, los cuales incorporan conceptos de autodisciplina, virtud y propósito en el liderazgo empresarial. Él ha hablado sobre la importancia de la sabiduría antigua y las enseñanzas filosóficas para guiar decisiones efectivas y éticas en el mundo empresarial moderno. En un mundo diverso y complejo, estas enseñanzas ofrecen un camino hacia la comprensión mutua y la convivencia pacífica. Nos invitan a mirar más allá de nuestras diferencias y a encontrar puntos de conexión en nuestra búsqueda compartida de una vida significativa. Martin Seligman
es conocido por su trabajo en psicología positiva, donde explora cómo las emociones positivas, las fortalezas personales y las prácticas virtuosas contribuyen al bienestar emocional y la resiliencia. Ha investigado y promovido la importancia de la gratitud, el perdón y el autocontrol como componentes clave para una vida satisfactoria y saludable, lo cual podría alinearse con las enseñanzas de Jesús y los principios estoicos desde una perspectiva psicológica contemporánea. Al reflexionar sobre estas similitudes, nos encontramos con un rico tapiz de sabiduría ancestral y contemporánea. ¿Cómo podemos integrar estas enseñanzas en nuestras vidas para crecer como individuos y contribuir positivamente a nuestro entorno? Paralelismos entre sus enseñanzas más profundas. En nuestro viaje a través de las enseñanzas de Jesús y los filósofos estoicos, hemos explorado sus similitudes en virtud, autodisciplina y amor al prójimo. Ahora es hora de adentrarnos en los paralelismos más profundos que conectan estas dos tradiciones milenarias. Ambas filosofías nos desafían a reflexionar sobre el propósito de la vida y cómo podemos vivir de manera ética y plena en un mundo lleno de desafíos y oportunidades. Richard Davidson es conocido por su investigación en neurociencia afectiva y bienestar emocional, donde has explorado cómo prácticas como la meditación y la compasión pueden influir en el bienestar y la felicidad. Davidson ha discutido sobre la importancia de vivir con integridad y compasión, valores que considera fundamentales para cultivar un propósito más elevado en la vida cotidiana, lo cual podría resonar con las enseñanzas de Jesús y los principios estoicos desde una perspectiva científica contemporánea. Jesús enseñaba sobre el reino de Dios y la transformación espiritual como un camino hacia la plenitud. Sus parábolas y enseñanzas invitaban a sus seguidores a buscar la justicia, el perdón y la paz interior como caminos hacia una vida abundante. Desmond Tutu, un líder religioso contemporáneo, es conocido por su compromiso con la justicia social y los derechos humanos, y ha hablado ampliamente sobre la importancia del amor, el perdón y el servicio en la construcción de comunidades fuertes y compasivas. Sus enseñanzas y acciones están imbuidas de valores de humildad, perdón y compasión, que él considera esenciales para transformar sociedades divididas en comunidades unidas por la dignidad humana y la justicia. Los estoicos, por otro lado, buscaban la sabiduría y la virtud como el camino hacia la tranquilidad y la paz interior. Para ellos, vivir de acuerdo con la razón y la naturaleza era fundamental para alcanzar la felicidad y la autorrealización. Massimo Pigliucci es un destacado filósofo y reconocido por su trabajo en estoicismo y ética, donde explora cómo los principios estoicos pueden aplicarse en la vida moderna para promover la serenidad y la resiliencia emocional. Pigliucci ha discutido sobre la importancia de aceptar lo que no podemos cambiar y concentrarnos en lo que podemos controlar, principios fundamentales en la filosofía estoica que pueden ayudarnos a cultivar una fortaleza interior y afrontar los desafíos con calma y claridad. Ambas tradiciones nos invitan a cultivar la virtud, el autocontrol y el amor hacia nuestros semejantes como piedras angulares para una vida plena y significativa. Robert Emmons, reconocido psicólogo, ha explorado cómo practicar el perdón y la gratitud puede tener efectos positivos en la salud mental, las relaciones interpersonales y el bienestar general. Sus estudios respaldan la idea de que estas prácticas no solo promueven una mejor salud emocional individual, sino que también fortalecen los lazos sociales y contribuyen a una vida más satisfactoria y significativa. Al explorar estos paralelismos, nos encontramos con un rico legado de sabiduría que sigue siendo relevante en nuestros tiempos modernos. Nos desafían a reflexionar sobre cómo podemos aplicar estas enseñanzas en nuestras vidas diarias para crecer como individuos y contribuir positivamente a nuestra sociedad. Conclusión: Jesús, ¿un Mesías estoico? Llegamos al punto culminante de nuestro viaje filosófico y espiritual. ¿Jesús podría considerarse un Mesías estoico? Esta pregunta no solo nos invita a reflexionar sobre las similitudes entre estas dos figuras históricas, sino también a explorar cómo sus enseñanzas continúan resonando en nuestro mundo moderno. Jesús, con su mensaje de amor incondicional y redención, ha dejado una huella indeleble en la historia de la humanidad. Sus parábolas sobre la justicia, la compasión y el perdón han inspirado a millones a lo largo de los siglos. Para los seguidores de Jesús,
Su papel como Mesías va más allá de ser simplemente un maestro ético. Él es visto como el Hijo de Dios encarnado, quien ofrece la salvación y la vida eterna a través de su sacrificio en la cruz. Para los estoicos, la figura de un Mesías no tiene el mismo significado teológico que en el cristianismo. En lugar de un Salvador divino, enfatizaban el autocontrol y la aceptación del destino como medios para alcanzar la sabiduría y la serenidad. A medida que concluimos nuestra exploración, nos encontramos con una pregunta intrigante y sin respuesta definitiva. ¿Jesús podría haber sido influenciado por el estoicismo en su mensaje de amor y compasión? En conclusión, independientemente de nuestras creencias personales, la figura de Jesús y los principios estoicos continúan desafiándonos a vivir con integridad, compasión y sabiduría en un mundo lleno de complejidades. Que esta exploración nos inspire a buscar la verdad, a celebrar nuestras diferencias y a encontrar puntos de conexión en nuestra búsqueda compartida de significado y propósito. Gracias por acompañarnos en este viaje. Continuemos explorando las intersecciones entre la fe, la filosofía y la ética en nuestras próximas aventuras. Suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ningún video. Te dejo 2 recomendaciones. Hasta la próxima.